Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos. Les damos la bienvenida a nuestra sesión esta noche de nuestro curso de formación Crece, de la Iglesia Gracia y Verdad. Saludamos especialmente a las personas que están aquí en esta sala y las personas que nos ven desde sus casas a través de YouTube. Que el Señor les esté bendiciendo y bueno, vamos a iniciar. Les pido que por favor nos dispongamos para orar. Bueno, Padre de la Gloria, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por este tiempo que nos permites escudriñar tu palabra, Señor, y edificarnos en ella, Padre Celestial. Señor, todo lo que hacemos, Padre amado, es para glorificar tu santo nombre, Señor. Queremos que tú recibas, Padre Celestial, la gloria y la honra, Señor, con nuestras acciones, con nuestras palabras, Señor, y con esta parte de las Escrituras que va a ser expuesta, Señor, que tu Espíritu Santo sea revelándonos, sea rearguyéndonos, Señor, y guiándonos por el camino que conduce a la santidad, Señor, y por el camino, Señor, que nos lleva a tu voluntad, Señor, para nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el tema que nos convoca esta noche es la santidad y la perseverancia de los santos. Este es un curso, digamos, o una clase que ha sido la continuidad a una serie de temas que se han venido estudiando ya desde hace varios meses. Los invito a que consulten la página web de la Iglesia Gracia y Verdad, donde podrán encontrar los videos que se han grabado anteriormente y de esta manera poder comprender pues, todos los temas y este tema que estamos viendo el día de hoy. A grosso modo les voy a resumir. Hasta aquí hemos visto quién es Dios, ¿cierto? Hemos visto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Hicimos un estudio con base en las Escrituras de quién es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Adicionalmente, luego estudiamos quién es el hombre, porque el hombre necesita de un Salvador, porque el hombre necesita de ser salvo. ¿Y ser salvo de qué? Debido a su caída. Y la última clase estuvimos viendo también el plan de salvación. Teniendo en cuenta eso, hoy es la continuidad de todos estos temas. Entonces el tema de hoy es la santificación y la perseverancia de los santos. Como es conocido por todos ustedes, los creyentes, los llamados regenerados o hijos de Dios, ¿cierto? Nos basamos en las Escrituras como la palabra de Dios. Para nosotros es nuestra guía, es la palabra de Dios y es la fuente de toda sabiduría, es la fuente de todo conocimiento que nos conduce a la voluntad de Dios para nuestras vidas. En ese sentido, y teniendo claro que es la palabra de Dios la que guía estos estudios, entonces damos por sentado que lo que allí está escrito para nosotros es verdad. Entonces, los invito a que consulten en sus Biblias la segunda carta de los Corintios, el capítulo 6. Allí vamos a ver una explicación de cómo las Escrituras nos llevan a lo que es la santificación y qué entendemos por santificación. Entonces, segunda de Corintios, capítulo 7, vamos a ver el capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, el versículo 1. Entendemos la santificación, o de esa palabra la hemos escuchado muchas veces, ¿cierto? Dice, cuando hablamos de un santo o de santos, nos referimos, según la definición, a una persona apartada, una persona consagrada para la obra de Dios, una persona consagrada de acuerdo a la voluntad de Dios. Él ha sido apartado. Nosotros, este mensaje que estamos haciendo el día de hoy va dirigido a tres grupos de oyentes, digámoslo así. Uno de ellos, los que nos consideramos somos
regenerados, somos apartados y estamos en un proceso de santificación. Para ellos va dirigido este mensaje. Este mensaje también va dirigido a las personas que no son apartadas o que no han llegado al Evangelio, que no han conocido la palabra de Dios, que no han conocido el Evangelio. Queremos por medio de este mensaje también hacer un llamado para que conozcan de la palabra de Dios, para que conozcan el Evangelio y se arrepientan del pecado y puedan iniciar un proceso de santidad en sus vidas para la vida eterna. Pero también este mensaje va dirigido a las personas que han creído en el Evangelio, que han llegado a conocer de la palabra, pero que por alguna razón se han apartado y están por ahí, por el mundo, yendo de pecado en pecado y volviendo a su antigua naturaleza. Entonces, 3 grupos de personas a los que estamos dirigiendo este mensaje y vamos a ver cómo va a aplicar a cada uno de ellos. Entonces, si la santificación, entendiéndola como un proceso, como una operación que el Espíritu Santo, mediante la divina gracia, purifica al pecador, renueva toda su naturaleza a la imagen de Dios y le capacita para realizar buenas obras. En la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, refiriéndose especialmente a la promesa de que el Señor es nuestro Padre, dice un poquito más atrás en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 6, dice: yo seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el versículo que traje a colación dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces vemos aquí cómo la Escritura nos muestra que efectivamente nos tomamos unas promesas de Dios. La principal promesa es que Él es nuestro Padre. La recibimos como tal y confiados en esa promesa y confiados en que Él empezó una obra en nosotros, ¿cierto? Empezamos a limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu y vamos perfeccionando día a día en el temor de Dios. Entonces, no es por el hecho de que ya somos apartados para el Señor, nos descuidamos o no tenemos nada que hacer. Por el contrario, este es un llamado a que el hombre participa en ese proceso de santificación. Nosotros participamos en ese proceso de santificación a través de diferentes medios que el Señor ha dispuesto para eso. Uno de ellos es, por ejemplo, la iglesia, las escrituras, la oración y otros que más adelante iremos estudiando, no es el tema que nos ocupa el día de hoy. En conclusión, para esta primera parte, es una obra que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, ¿sí? No es una obra que el hombre hace, sino que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, lo cual lo lleva a renovar su naturaleza pecaminosa, un proceso continuo, con el fin de ¿qué? De restaurarlo a la imagen inicial de Dios, lo cual es antes de la caída de Adán. Recordemos que el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, y antes de la caída, pues todo era perfecto. Entonces, ese proceso de santificación nos conduce a restaurar esa imagen inicial antes de la caída, y ese proceso de santificación nos capacita para buenas obras. Ahí viene algo muy importante, que es el resultado de ese proceso de santificación en mi vida se va a reflejar en las obras que estoy haciendo. No es lo contrario, no es que yo hago buenas obras para que me pueda ser santificado, no. Yo estoy en un proceso de santificación y ese proceso me lleva a ejecutar y a hacer buenas obras. Hay 2 partes que constituyen este proceso de santificación. Una primera parte es la supresión de las contaminaciones y corrupción de la naturaleza pecaminosa.
y una segunda parte es el desarrollo gradual de la nueva vida de consagración de Cristo. Entonces, lo primero que hay que hacer es limpiar lo que está mal, limpiar ese pecado, esa corrupción, esa naturaleza pecaminosa, y la segunda parte es, ya una vez limpios, empezamos un proceso gradual de una nueva vida consagrada a Dios, consagrada a Dios. Miremos en Romanos capítulo 6, versículo 6 dice: sabiendo esto, hablando de la supresión, de la contaminación y la corrupción de la naturaleza humana, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, lo que el apóstol Pablo nos dice aquí es: ese viejo hombre, esa naturaleza pecaminosa, fue borrada, fue quitada por la obra que el Señor Jesucristo inició en nuestras vidas. Ese pecado ha sido destruido para no servir más al pecado. En nuestra vieja naturaleza éramos esclavos del pecado, servíamos al pecado. En nuestra nueva naturaleza repudiamos el pecado, buscamos apartarnos del pecado, huimos. Cuando somos tentados, huimos del pecado. En eso nos diferenciamos de las personas que no han sido llamadas a ese arrepentimiento, a ese otro grupo del que hablábamos hace un rato, personas que aún no han conocido la palabra o la han escuchado pero se han hecho los de oídos sordos. Esa naturaleza pecaminosa aún está en sus vidas y pues las consecuencias de su naturaleza pecaminosa les van a conducir a una muerte. No se refiere a una muerte física, sino a una muerte eterna, apartados de la presencia de Dios. Entonces, el viejo hombre crucificado, pecado destruido, y ya podemos decir, una vez dejado el pecado, ya no somos esclavos del pecado, nos disponemos para la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y empezar unas obras diferentes. Ahora, ese desarrollo, la segunda parte, el desarrollo gradual, dice en Romanos 6, el versículo 4, dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Mire que es un proceso continuo, es un caminar de todos los días. Andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces nos promete que una vida eterna, si estamos siguiendo ese proceso de andar en una vida nueva a través del Espíritu Santo. Un paréntesis: si hay inquietudes, les pido que por favor las escriban, y al final vamos a dar un tiempo para las preguntas. Y las personas que nos están viendo también nos pueden enviar sus preguntas, pueden escribirlas vía YouTube o hacérnoslas llegar, y en el transcurso de esta semana o en tiempo posterior les podemos estar dando respuestas a esas preguntas. Bien, entonces hemos hablado ya de lo que es la santificación, de las dos partes que constituyen ese proceso de santificación, de la obra que el Espíritu hace en nosotros, el Espíritu Santo, y que nos lleva a buenas obras. Definitivamente, si el Señor está haciendo una obra en nosotros, si somos apartados, si hemos creído al Evangelio, eso se tiene que ver en nuestra vida, eso se tiene que reflejar en nuestra vida. De lo contrario, estaríamos engañándonos a nosotros mismos. Entonces, ese cambio en nuestra vida, esa cooperación en nuestra santificación, nos permite tener en cuenta dos cosas. Primero, constantemente estar advertidos de la posibilidad de pecar, estar advertidos de las tentaciones
de estar advertidos de una lucha que tenemos los creyentes contra el pecado. Es decir, esa vida en santidad no es una vida de que todo está bien, todo está chévere, al contrario, es una vida de compromiso y de responsabilidad en la que repetidamente, cuando nos vamos a las Escrituras, cuando vamos a la iglesia, cuando tenemos la oportunidad de escuchar una prédica de sana doctrina, en nuestros tiempos de oración, repetidamente hay advertencias de la posibilidad de pecar, hay advertencias de la caída de caer en tentación. Miremos, por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 6, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Una persona que está en el camino de santificación, que está pegado a la palabra de Dios, que está haciendo sus estudios, sus devocionales, que está en oración, y encuentra este versículo bíblico, si le pasó por su mente caer en alguno de esos pecados, inmediatamente el Espíritu Santo le va a decir: pilas, atento, ¿sí? Pero hay que estar ahí, no nos podemos apartar de las Escrituras, no nos podemos apartar del tiempo de oración, no nos podemos apartar de congregarnos, de estar reunidos con hermanos. ¿Por qué? Porque esos espacios que se abren, esos espacios, esos tiempos que le damos a las influencias del mundo son peligrosas, ¿sí? Esos son espacios que fácilmente, si no estamos fuertes en la palabra, podemos deslizarnos, como dice la palabra. Entonces, en la Biblia hay muchos constantes advertencias contra el mal y las tentaciones. La Biblia, la palabra de Dios, nos da mandatos y nos da también prohibiciones. Nos dice qué cosas podemos hacer los creyentes y qué cosas no podemos hacer o no debemos hacer. Y este es un ejemplo de una de ellas. Entonces, tenemos también en la Biblia constantes exhortaciones a una vida santa. Por un lado, advertencias de que el pecado está ahí, de que no podemos ni siquiera darle cavidad al pecado. Y por otro lado tenemos una exhortación a llevar una vida santa. Miremos, por ejemplo, Juan capítulo 15, del 4 al 7. Juan capítulo 15, del 4 al 7. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros, dice el Señor Jesucristo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. El mismo Señor Jesucristo advirtiéndonos que la única forma de dar buen fruto, de apartarnos del pecado y mantenernos apartados del pecado, es permanecer en el Señor Jesucristo. ¿A través de qué? De su palabra, a través de la oración y de los medios que el Señor ha dispuesto. Yo soy la vid, dice el versículo 5, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer separados de Dios. Ahora, si algo podemos hacer, es pecar, es perdernos y es dar cabida a las cosas que nos apartan de la voluntad de Dios. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Advertencia: aquí no estamos hablando de que entonces yo permanezco, entonces voy a pedir todo lo que las cosas del mundo me llaman a pedir, ¿no? A eso no se refiere este versículo. Pedid todo lo que queréis conforme a la voluntad de Dios. Cuando somos
conocedores de la palabra sabemos cuáles son las cosas que Dios quiere para nosotros, no las cosas que el mundo está ofreciendo, para que no malinterpretemos este versículo. Decíamos entonces que es una lucha constante del creyente mientras estemos en este mundo, un mundo caído, mientras estemos en este cuerpo carnal, estamos en una lucha constante contra el pecado. De eso no podemos ser ajenos, de eso no podemos desconocer de esa lucha constante. ¿Por qué digo constante? Porque usted está en su trabajo, usted va conduciendo su carro, o usted está en su casa y se le viene un mal pensamiento, o usted está de doble ánimo, o simplemente no está haciendo lo que debía hacer, no está haciendo lo bueno, y eso le es contado como pecado. Entonces es una lucha constante, es una lucha constante. La vida del creyente se caracteriza por una lucha constante entre la carne y el espíritu. Vemos en la Biblia que habla de que los deseos de la carne son diferentes a los deseos del espíritu, y la carne nos lleva a pecar. Dice en Primera de Juan, del 1 al 8, Primera de Juan, del 1 al 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Es decir, todos hemos pecado, todos, no hay ni aún uno justo, dice la palabra. Entonces, nadie podría decir, no, es que yo como ayudo a los pobres, o yo como no le soy infiel a mi esposa, no digo mentiras, entonces pues no, yo no peco. ¿Sí? Cuando uno se compara contra la santidad de Dios y se compara de acuerdo a las Escrituras, nos damos cuenta que muchas cosas que no consideramos pecado son pecado para nosotros, son pecado porque no están conforme a la voluntad de Dios y no es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, primero, todos estamos expuestos al pecado, todos estamos en esa lucha constante. De pronto voy a corregir algo, no todos. ¿Por qué? Los que hemos conocido del Señor, que hemos sido regenerados, conocemos el pecado y conocemos esa lucha. El que está en pecado, que no ha conocido, o que está haciéndose el de oídos sordos, ese no conoce esa lucha. Al contrario, está siendo esclavo, ¿cierto? Lo tiene esclavizado, el pecado lo tiene esclavizado, entonces él no tiene ninguna lucha. Él se deleita en el pecado. Entonces, ¿qué ganas de luchar va a tener si él está pecando? Y si el pecado fuera malo, pues, si el pecado no fuera atractivo, mejor, no quiere decir que no sea malo, sino que si no fuera atractivo, pues nadie pecaría, pero pues el pecado es atractivo y fácilmente una persona que no es creyente, pues puede caer. Entonces el que no es creyente, pues no está en esa lucha. El que es creyente está en esa lucha y es consciente, el que es regenerado está en esa lucha y es consciente de esa lucha. El que no es regenerado desconoce la lucha o no la quiere ver. Y la persona que conoce el Evangelio, pero que está apartado, que está por el mundo probando y jugando con candela, pues puede ser que esté en esa lucha y el pecado le esté ganando la lucha. ¿A qué lo invitamos? A que se arrepienta, a que vuelva a los caminos al Señor, a que reconozca su pecado y pidiendo perdón a Dios con un corazón arrepentido, vuelva a los caminos del Señor y continúe su proceso de santidad al que ha sido llamado. En Proverbios 29 dice, refiriéndose también a que no hay nadie libre de pecado, dice: ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Limpio estoy de mi pecado. Esa confianza puede ser peligrosa, esa confianza de que no estoy siendo pecador o estoy libre de pecado, pues es una confianza peligrosa porque todos estamos
siendo expuestos al pecado y estamos pecando. Primera de Reyes 8:46. Si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. Otro versículo refiriéndose a que el pecado, todos hemos pecado. Entonces, en esta parte, mis hermanos, la invitación a los que estamos en la lucha, sigamos en la lucha. Es una lucha constante, es una lucha de todos los días, casi que en mayor o menor grado, pero es una lucha constante. La cultura, el mundo, los medios, la información, todo está diseñado en el mundo para que usted sea tentado y pueda caer en pecado. Por eso la importancia de mantenernos en las Escrituras, en el camino del Señor, en la comunión con los hermanos, en la oración y en la edificación en la palabra de Dios. Vemos en la Biblia también algunos ejemplos de grandes creyentes que marcaron la historia para nuestras vidas, que fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir la palabra, y sin embargo vemos cómo ellos escribieron también plegarias y oraciones por perdón de pecados y por exhortación. Vamos, por ejemplo, a Isaías 64:6. Isaías 64:6 dice: si bien todos nosotros como suciedad, diciendo el profeta Isaías, si bien todos nosotros como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Primera de Juan 9:10 también dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, en el 10, dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Para los que nos están viendo, y si usted quiere tomar nota, puede consultar en la Biblia Job 9:3-20, Salmos 32:5, Salmos 133, Daniel 9:7, otras citas bíblicas en las que, como les digo, grandes creyentes están pidiendo a Dios por el perdón de los pecados. En primera de Juan 9:10 es un llamado para nosotros, es un llamado para los creyentes que se han apartado, y es un llamado también para los que han escuchado y no han creído al Evangelio. Vamos refiriéndonos a la exhortación. Entonces, por un lado, el perdón, y por otro lado, la exhortación. Mateo 6:12-13 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. La oración modelo que el Señor Jesucristo nos dejó nos invita a exhortarnos, es decir, a apartarnos del pecado, a perdonar a los que pecan contra nosotros, y reconociendo que el Señor en su soberanía, nos está permitiendo en algunas veces ser tentados, y aquí es donde debemos pedirle al Señor que no nos meta en tentación, que en su infinita soberanía rogarle al Señor que no seamos puestos a tentación, y que nos libre de todo mal. También habla entonces de que la lucha para alcanzar una mayor perfección. Decimos que tenemos una lucha
pero el Señor nos ha dado las herramientas para prepararnos para esa lucha. Miremos Romanos 7:7. Romanos 7:7 dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no lo dijera: no codiciarás. ¿Qué quiere decir esto? Por la ley hemos identificado cuáles son los pecados para Dios, cuáles son los pecados que son considerados pecados delante de Dios. Y por las Escrituras en el Nuevo Testamento, cuando empezamos a mirar las Escrituras, nos enteramos de cuáles cosas son consideradas pecado. Por poner un ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la ley, no estaba escrito: el que no hace lo bueno no le es considerado como pecado. En el Nuevo Testamento dice: el que no hace lo bueno le es contado como pecado. Entonces vemos cómo el Señor Jesucristo no deshace la ley, sino que por el contrario nos pone un nivel más completo, más alto de santidad. Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Imagínense, mis hermanos regenerados, si el Espíritu Santo no estuviera redarguyéndonos constantemente, ¿a cuántos pecados no habríamos cedido? Si el Espíritu Santo no estuviera haciendo esa obra regeneradora, esa obra santificadora en nosotros, ¿a cuántos pecados no hubiéramos caído? Y cuántas cosas, cuántas consecuencias negativas para nuestra vida en esta tierra habríamos acarreado, y cuántas consecuencias eternas, que es lo más importante, el perder la vida eterna, estaríamos expuestos a ese riesgo. Filipenses 3:12, Filipenses 3, del 12 al 14, nos habla acerca de esa lucha constante para una mayor perfección. El apóstol Pablo, dirigiéndose a los filipenses, a la iglesia de Filipo, refiriéndose a este proceso de santificación, dice: no que lo haya alcanzado ya, sino que ya sea, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo, refiriéndose a que él estaba constantemente en esa lucha, él estaba prosiguiendo el pecado, dice, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Él decía: no era que ya él hubiera alcanzado la santidad completa en esta vida, en esta carne y en este planeta, en esta tierra, no vamos a alcanzar la santidad completa, ¿cierto? Pero, dice, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, que es en Cristo Jesús. Entonces, una vida en santidad aquí completa no la vamos a lograr. El mismo apóstol Pablo nos lo hace saber, y pues cada uno de nosotros es consciente de eso, ¿cierto? Hoy estoy bien, al rato puedo pecar, salgo a la calle y peco, pero eso no es
motivo, ni para desanimarnos, ni para perder la lucha o botar la batalla, sino para el contrario, reconocer que necesitamos del Señor Jesucristo, que necesitamos estar aún más aferrados a Él, a su palabra, y seguir ese camino, esa lucha al supremo llamamiento. Voy a invitarlos a que revisen, a que miremos Romanos 7:18, Filipenses 3:12, Romanos 7:18, Filipenses 3:12, y voy a hacerles unas preguntas para su reflexión. Aunque ya hemos estado dando respuesta a esas preguntas con lo que nos habló. Primera pregunta, o mejor, vamos a leer Romanos 7:18. No sé si alguien que está en la sala nos quiera leer, por favor. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gracias, hermano. Así es. El apóstol Pablo, reconociendo que en su naturaleza pecaminosa, en esa lucha constante, el pecado que moraba en él no le permitía hacer las cosas buenas que él quería hacer, sino que las cosas que no quería hacer, eso hacía. Esa lucha constante entre el espíritu y la carne. Filipenses 3:12, si alguien lo tiene, por favor. No que lo haya alcanzado ya y que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual tú también has sido por Cristo Jesús. Amén. Lo leíamos hace un rato. Voy a leerles otra versión aquí. De pronto, pues es lo mismo, pero cambia unas palabras. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, mas prosigo al blanco, para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado de Cristo Jesús. Es la misma versión. Gracias, Catalina. Entonces, la pregunta que les tengo: ¿todo aquel que es nacido de Dios no peca? No, ¿cierto? El hecho de que yo haya sido nacido de Dios no quiere decir que no peco más. Es lo que estamos viendo. La palabra perfecto significa una vida libre de pecado. No, ¿cierto? ¿Puede el hombre alcanzar la santidad completa en esta misma vida? No. Tenemos herramientas constantes, tenemos herramientas que el Señor nos ha dado por las cuales podemos dar esa lucha contra el pecado. ¿Sí las tenemos? Sí las tenemos. Está en nosotros, es nuestra responsabilidad hacer uso de ellas. Como el guerrero que tiene que enfrentarse a la batalla y le dan las herramientas y no se vale de ellas para defenderse. Bien, para terminar con la santificación, con la santificación y las buenas obras. No, todavía no, para terminar, no se hagan ilusiones. Miremos, santificación y buenas obras, teniendo en cuenta a las personas regeneradas y a las personas no regeneradas. Entendiendo como la persona no regenerada, aquella que no ha creído en el Evangelio, que aunque lo haya escuchado, no se ha arrepentido de sus pecados y sigue en una vida pecaminosa. Entonces, sabemos que el proceso de santificación nos va a conducir a unas buenas obras. Eso lo hemos estado hablando y es, digámoslo así, lo que dice la palabra y en nuestra
en nuestro intelecto, en nuestra capacidad es así, ¿no? Si yo tengo buenos pensamientos y si yo tengo buenas intenciones, pues eso me va a conducir a hacer buenas cosas. Pero a la luz de la palabra, lo que dice es, si el Espíritu Santo está haciendo una obra en mí, una obra santificadora, eso me va a llevar a hacer buenas obras. Ahora, esas obras no son perfectas ni proceden de una perfecta santificación. Entonces, el Espíritu Santo hace la obra en mí, me está permitiendo hacer buenas obras, pero mis buenas obras no son perfectas. Mis buenas obras no son perfectas. Eso para el regenerado. Ahora imagínense aún más para el no regenerado. Teniendo en cuenta que, ¿será que las personas no regeneradas o los no creyentes, será que ellos hacen buenas obras o todo lo que hacen es malo? Mucha gente que vemos por la calle que no es creyente hace buenas obras. A veces uno dice, oiga, y pareciera que fuera cristiano, pero no es cristiano. O en el peor de los casos, hasta mejor que muchos cristianos se comportan esos no regenerados. La diferencia entre las obras que hace el regenerado, que reconoce que no son perfectas, y las del no regenerado, es que las del no regenerado son radicalmente defectuosas. Si las del regenerado son defectuosas, no son perfectas, las del no regenerado son aún más defectuosas. Ya vamos a ver por qué. Primero, porque las obras del regenerado brotan del principio de amor y fe en Dios que existe en el alma. Cuando veíamos en la clase anterior, el Señor justificó a esa persona y esa persona inició un proceso y el Señor regenera a esa persona. Empieza a existir un principio de amor y de fe en Dios, ¿cierto? De acuerdo con su voluntad, de acuerdo con la voluntad de Dios que le ha sido revelada, y eso lo lleva a hacer buenas obras. Es decir, esas buenas obras están brotando de algo bueno, del amor y la fe en Dios. Mientras que para el no regenerado, pues esas obras están apartadas de la raíz del amor de Dios, ¿sí? Es decir, él no las está haciendo por amor a Dios, mientras que el regenerado las hace por amor a Dios. Y el tercer punto, dice, las obras del regenerado conducen, o mejor, el objetivo de esas obras es glorificar a Dios. El objetivo de las obras del regenerado es glorificar a Dios. Ahora, ¿cuál será el objetivo para el no regenerado? Pues no es glorificar a Dios porque pues no está creyendo en Dios, no es creyente, no es regenerado. Lo más probable es que esas obras puedan ser, no son para glorificar a Dios, eso es claro, probablemente sea para glorificarse él mismo o glorificarse o glorificar a un grupo de personas o idolatrar, ¿cierto?, a otra persona. Entonces, es importante tener en cuenta eso, mis hermanos regenerados, en el sentido de que estamos llamados a dar buenas obras, no porque las obras sean las que nos van a salvar, eso ya lo entendemos, sino porque son la muestra de que el Espíritu Santo está haciendo una obra santificadora en la persona. Vamos a 1 Corintios 10:31. En 1 Corintios 10:31 dice: si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa es otra cosa, trabajar, estudiar, ir al cine, no sé, cualquier cosa que se le venga a usted a su mente, que usted haga en la vida, que lo hagamos para la gloria de Dios. Mire cómo eso nos cambia la forma de vivir la vida. Cuando yo estoy en mi casa y mi esposa me pide que haga algo, lo cual no me gusta hacer, ¿cierto? Pero si yo eso que hago lo hago para la gloria de Dios, wow, eso ya me cambia el panorama, me cambia la forma, me cambia la actitud, ¿cierto? Y para mis hijos también, que ellos entiendan que cuando uno les dice que hagan algo o que no hagan algo, ¿cierto? Cuando uno
les pide un favor, o cuando ellos hacen algo, que lo hagan para la gloria de Dios. Si van al colegio, lo que hablan, lo que piensan, lo que ven, lo que escuchan, que sea para la gloria de Dios. Y eso nos va a cambiar completamente la visión de las obras que hacemos. Entonces, este versículo le va a gustar mucho a mi esposa. Bueno, no, a todos nos va a gustar. Dice Colosenses 3:17, Colosenses 3 del 17 al 23. Colosenses 3 del 17 al 23. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Nuevamente repitiendo lo que hablábamos antes. En 1 Corintios dice que para la gloria de Dios, en Colosenses dice, en el nombre del Señor Jesucristo, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y en el versículo, en el 18, Colosenses 3, del 17 al 23, en el 18 dice, casadas, refiriéndose a las esposas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Por eso decía que le va a gustar a mi esposa. Estad sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, de mi parte, amad a vuestras esposas, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, saliendo de ese término hoy en día, trabajadores, digámoslo así, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todo lo que hagamos, que lo hagamos para el Señor y no para los hombres. Decíamos entonces que muchas de las obras, esta parte que estábamos leyendo anteriormente se refería a las obras de los regenerados, que los hacemos, obras que hacemos para la gloria de Dios, para honrar al Señor Jesucristo. Lo hacemos para Él y no para los hombres. Y las obras de los no regenerados, por lo general, aunque parecieran ser buenas, ¿cierto? La mayoría de las veces conducen a cosas no muy buenas. Y vemos como, por ejemplo, en Lucas 6:33 nos dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Entonces miren cómo habla de que los pecadores hacen bien también. Pero nosotros estamos llamados a hacer el bien a quienes no nos hacen bien. Estamos llamados a amar a quien es difícil amar. Ahí nos diferenciamos de las obras del no regenerado. Y en Romanos 2:14 dice, refiriéndose a las obras de los no regenerados, que ¿cuál es el objetivo de estas obras? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, entonces cuando la gente que no tiene el conocimiento de Dios hace las cosas que provienen, digámoslo así, del conocimiento de Dios, estos, aunque no tengan la ley, aunque no tengan el conocimiento de Dios, son ley para sí mismos. Es decir, las cosas que hacen, ¿sí?, no las están haciendo por Dios ni para Dios, sino que las están haciendo para sí mismos. Si obedecen algo, lo están haciendo para sí mismos, ¿cierto? Es como el que dice, no, yo no voy a ver, no sé, bueno, voy a poner un ejemplo,
hablamos de que todo lo que hacemos es para la obra de Dios, entonces dice, yo voy a hacer una formación, ¿cierto? Voy a hacer una formación, voy a inscribirme a un curso, voy a inscribirme para mejorar mis competencias. Si eso que usted está haciendo, si esas competencias usted no las está haciendo para la gloria de Dios, pues las está haciendo para usted mismo, ¿cierto? Usted no es el que se va a enriquecer, usted no es el que se va a fructificar, usted no es el que va a sacar provecho de eso. Pero cuando usted se inscribe a esa formación pensando en que con eso que va a hacer va a glorificar a Dios, es diferente. No la ley lo está haciendo con un propósito diferente. Entonces, pregunto, si ya somos justificados, como veíamos en la clase anterior, si ya somos justificados, ¿cierto? El Señor, el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros, una obra santificadora. ¿Será necesario hacer buenas obras o no? Nosotros como regenerados, ¿cierto? Alguien podría decir, pero ¿por qué hacer buenas obras si ya soy salvo? ¿Cierto? ¿O por qué hacer buenas obras sin tener en cuenta que la salvación será por obras? Pero ¿por qué hacer buenas obras si Dios me ama, así no haga o lo que deje de hacer? Entonces, tenemos una necesidad de buenas obras. ¿Por qué? Primero porque es la muestra evidente, digamos, es la evidencia del proceso de santificación que el Señor está haciendo en mi vida, es la evidencia de que yo creo en el Evangelio, es la evidencia de la fe que tengo en la salvación, es la evidencia de la fe que tengo en las promesas del Señor Jesucristo para nuestras vidas y en la vida eterna. ¿Sí? Entonces, un regenerado, una persona que haya sido regenerada y que no hace buenas obras, pues es un llamado a que empiece a desarrollar buenas obras. ¿Sí? Miremos 2 de Timoteo, dice, 2 de Timoteo versículo 20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Las buenas obras que nosotros hagamos van a ser muestra de que somos utensilios de oro y de plata y que somos utensilios en las manos de Dios para usos honrosos. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Refiriéndose a la persona regenerada, que se ha arrepentido de sus pecados, que ha iniciado ese proceso de santificación, que el Espíritu Santo ha iniciado ese proceso de santificación. Ese será un instrumento útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, no es que nosotros necesitemos hacer buenas obras, es que las buenas obras deben ser como la consecuencia de la obra que el Señor Jesucristo está haciendo en nosotros. Porque cuando yo me esfuerzo por hacer buenas obras, desconociendo la obra del Espíritu Santo en mi vida, puedo estar recurriendo al error de estar haciendo obras no para honrar a Dios, sino para mí mismo. Bueno, ahora sí, ya para terminar, vamos a hablar de la perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos. La perseverancia de los santos es la operación continua del Espíritu Santo en el creyente, por medio de la cual la obra de la gracia divina, una vez empezada en el corazón, es continuada y hecha completa.
Ya no estamos hablando de la santificación, del proceso de santificación, sino de la perseverancia de los santos. Es decir, cómo yo persevero gracias a la obra del Espíritu Santo. No es una obra que yo hago. La perseverancia no es algo que yo haga por mi cuenta. Me gustó la ilustración de un pastor con esto de la perseverancia, y él decía: cuando el padre toma al hijo de la mano, ¿cierto? ¿Quién toma al hijo de la mano? ¿El padre o el hijo toma la mano del padre? Si ustedes que son padres, los que son padres, cuando toman a su hijo para cruzar una calle, ¿usted toma a su hijo de la mano o usted deja que su hijo le tome la mano? Uno toma al hijo de la mano, ¿cierto? Y más si es inquieto, usted lo toma de la mano, ¿cierto? Lo toma, lo agarra para cruzar la calle. Entonces, así como usted como padre de ese hijo lo toma de la mano, así Dios nos tomó de la mano. Y no es que nosotros estemos perseverando en la santidad, es Dios el que está perseverando con nosotros, sosteniéndonos de la mano. Es Él el que nos está sosteniendo para cruzar esa calle, para cruzar esta vida. Y como Él es el que nos sostiene, debemos tener la plena seguridad, y es así, Él no nos va a soltar hasta que no crucemos la calle. Él no nos va a soltar hasta que no crucemos la calle. A eso se requiere la perseverancia. Es Dios el que persevera con nosotros. ¿Por qué? Porque como dice en la Escritura, en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué comenzó en vosotros la buena obra? Dios. Él la comenzó. Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará. Él comenzó, Él nos tomó y Él persevera con nosotros hasta el día de Jesucristo, hasta que atravesemos esa cancha. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y en segunda de Tesalonicenses 3:3 dice: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Mire que la perseverancia de los santos, la perseverancia no depende de nosotros, la perseverancia depende de Dios. La santidad es algo en lo que nosotros participamos. La perseverancia es algo en el que el Señor nos afirmará y nos guardará, dice su palabra. Por lo cual, bueno, ya lo leímos. Segunda de Timoteo 1:12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. En 2 de Timoteo 4:18, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Entonces, mis queridos hermanos regenerados, tengamos la seguridad de que el que comenzó la buena obra persevera en nosotros y le irá perfeccionando día a día. Mi querido hermano que ha creído en el Evangelio en algún momento, pero que por una u otra razón está en este momento apartado del Evangelio, reciba esto como un llamamiento, reciba esto como una exhortación al arrepentimiento y a que vuelva a los caminos del Señor y siga ese proceso de santificación. Y mi querido oyente que de pronto no ha escuchado el Evangelio o no ha creído, queremos decirle que este es un llamamiento que hemos llamado el llamamiento externo, ¿cierto? Por el cual debemos invitarlo, o lo estamos invitando a que reconozca el pecado que hay en su vida, reconozca que ha infringido las leyes de Dios, reconozca que por la naturaleza pecaminosa desde el origen, desde Adán, por esa naturaleza pecaminosa que aún está en nosotros, probablemente usted ha sido presa del pecado. Entonces es una invitación para que se arrepienta del pecado
y reconozca al Señor Jesucristo como su Salvador, como la persona por medio de la cual podemos llegar al Padre, por medio de lo cual podemos recibir las promesas de la vida eterna con el Señor Jesucristo y vivir una vida en santidad aquí en la tierra. Me quedan algunos versículos que los voy a dejar de tarea. Juan 10, 28, 29, para darle tiempo a algunas preguntas si tienen. Juan 10, 28, 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre, hablando de la perseverancia de los santos. Es el Señor Jesucristo. Estamos en las manos del Señor, y nadie nos podrá arrebatar. Y si usted ha creído el Evangelio, crea esto también, de que nadie lo podrá arrebatar de las manos del Señor Jesucristo, y esta es una oportunidad para venir al arrepentimiento. Por lo cual, así no padezco esto, ya lo leímos, y 2 de Timoteo 4, 18, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial, al cual será gloria por los siglos de los siglos. Bueno, esto era, a grosso modo, estos son temas todos los temas que hemos estado estudiando acá, desde quién es Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la salvación, el plan de salvación. Todos estos temas son temas que nos dan para mucho tiempo, pero pues aquí por tema de tiempo y de disponibilidad queremos hacer un pequeño resumen, invitarlo a que usted siga profundizando en estos temas. Aquí hay unos versículos bíblicos que le van a permitir tener mayor orientación, y si usted no tiene una iglesia de sana doctrina, lo invitamos a que busque una iglesia de sana doctrina y pueda seguir en ese proceso de santificación. No sé si aquí hay alguno que tenga preguntas o si hemos recibido preguntas por alguno de los medios. Si tienen preguntas de lo que se expuso o si tienen preguntas de pronto que crean que pueden surgir en un momento dado. O todo quedó claro o nada quedó claro. No, de pronto un ejemplo de lo que hablabas del proceso de santificación de lo que hablabas en Colosenses capítulo 3 versículos 17 al 23, donde se hablaba sobre las obras que hace el regenerado y las obras que hace el no regenerado, ¿sí? Que las obras que hace el regenerado es para la gloria de Dios, pero las obras que hace el no regenerado es para la gloria de sí mismo, ¿no? Idolatría para sí mismo, las hace pero no las hace para la gloria de Dios. Y un ejemplo de eso, muy bien tomaste el versículo de Colosenses capítulo 3, versículos 17 al 23, donde habla sobre el rol de cada uno de los miembros de la familia, como por ejemplo la esposa, el esposo y los hijos, que cuando están en un hogar, el no regenerado posiblemente va a cumplir ciertas normas en su casa o va a hacer cosas, pero con un beneficio propio. Un ejemplo, una esposa se sujeta a su esposo, puede ser que no es regenerada, pero simplemente se sujeta por un beneficio. ¿En qué sentido? Ya cada quien de pronto tiene sus beneficios y sabe cuáles son las cosas que se va a beneficiar por llevar eso, ¿sí? Por hacer eso. El hijo que cumple ciertas normas de la casa es porque va a recibir un beneficio, no es para la gloria de Dios, sino porque va a recibir un beneficio. Me van a comprar esto, me van a prestar para esto, me van a dar esto. Entonces vemos que el no regenerado, finalmente sus obras son continuas a pecar. Finalmente obras para bien, pero son para pecar, porque no es para la gloria de Dios. Mientras que, el rol del esposo, el esposo se sujetará a su esposa, el no regenerado, un ejemplo, digamos, porque quiere un beneficio también. Entonces finalmente no es para la gloria de Dios y finalmente es pecaminoso. Ahora el regenerado lo que hace es sabiendo en conciencia de que no lo hace para los hombres, de que no lo hace por X o Y personas, sino porque sabe que primero
todo en rol y en función de la gloria de Dios. Entonces es bien importante lo que nos explicaste sobre el proceso de la santificación, que es como consecuencia. Estamos en proceso de santificación, creciendo, aunque esa curva a veces descendemos un poquito cuando pecamos, pero vamos ascendiendo porque es para la gloria de Dios. Y en ese proceso de santificación es como consecuencia de que Dios está obrando una marca del cristiano. Quería agregar eso. Así es, tener cuidado que muchas veces hacemos buenas obras, pero por las razones equivocadas, como lo dice Clarita, y igual es pecado, ¿no? Si hacemos buenas obras, pero las hacemos por las razones equivocadas, ya sea en la casa, en el trabajo, en el estudio o a donde estemos, si hacemos buenas obras por las razones equivocadas, no le estamos dando la gloria a Dios y es una forma también de pecar. ¿Alguien más? Una pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy regenerado? ¿Cómo podemos saber si una persona es regenerada? Primero, si cree en el Evangelio, es una persona regenerada. Si cree en el Evangelio, obviamente hace lo que dice la palabra, lo que dice el Evangelio, ¿cierto? Si es regenerado, el Espíritu Santo está haciendo una obra en él que lo va a conducir a buenas obras, ¿sí? Y que esas buenas obras, como lo veíamos, están glorificando a Dios. No sé si eso responde Sí. a la pregunta. Bueno, En cada uno de estos pasos, ¿cuáles dependen de mí o cuáles dependen exclusivamente de Dios? veíamos que la justificación, ¿cierto? Es de Dios, es Dios el que nos justifica, ¿sí? El regeneramiento, o mejor, lo que me compete a mí con respecto a esos temas, la santificación es una actividad compartida, ¿sí? Entre Dios y el hombre, en el sentido de que Dios hace la obra santificadora en mí y yo participo en esa obra santificadora, ¿sí? En ese sentido, Dios hace la obra en mí y yo participo en esa obra santificadora, ¿sí? No es que yo por mi capacidad o por mi buena voluntad yo hago buenas obras, no. El Espíritu Santo está haciendo esas obras, está haciendo ese proceso de santificación que me lleva a hacer buenas obras en las que yo participo para la gloria y la honra de Dios. ¿Y por qué no puedo decir lo mismo en la regeneración, que yo participo en la regeneración como dice el catolicismo? No participamos en la regeneración porque es el Señor Jesucristo, Dios, el Señor Jesucristo, desde antes de la fundación del mundo, ya habían establecido a quienes iban a ser salvos y bueno, pues esa obra regeneradora se da en las personas que han sido apartadas para el Señor Jesucristo desde antes de la fundación del mundo. Y esa obra regeneradora, como es el Señor el que los ha apartado, el que nos ha apartado, es el Señor el que hace esa obra regeneradora en la persona. No sé si eso responde a la pregunta. La doctrina de la depravación nos explica también la pregunta que regenerados quiere decir que no somos capaces. Entonces no podemos participar porque éramos incapaces. Así es. En nuestra naturaleza pecaminosa, pues cualquier cosa que hiciéramos, cualquier cosa que se nos ocurriera hacer, estaba conducida a pecar, estábamos siendo libres para pecar. Entonces era imposible que una persona en esa naturaleza pecaminosa tuviera la capacidad de regenerarse, ¿sí? Si no hay un poder supremo, en este caso el poder de nuestro Señor Jesucristo, que inicia esa obra regeneradora por nuestros propios medios, no la podríamos hacer.
Bueno, mis hermanos, entonces agradecerles por su participación, por estar, los que están viéndonos, agradecerles que se hayan conectado, invitarlos a que sigamos en este proceso de santificación, y mis hermanos que están aquí en la sala, muchísimas gracias por haber venido, que el Señor les siga bendiciendo y que tengan una feliz semana. La próxima clase, el miércoles próximo, estaremos hablando de la glorificación, del proceso de glorificación, y estaremos hablando de la iglesia como un elemento que el Señor dispuso para este proceso de santificación, y cómo será la glorificación y la resurrección según las Escrituras. Entonces,